Entonces, anteriormente hablamos sobre los refrigerantes, ¿verdad? Y su adecuada selección según sus ventajas, desventajas, peligros también, no solo con el ambiente, sino con, dependiendo de su toxicidad. Importante también por ahí mencionarlo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los sistemas en cascada, donde es un tipo de configuración que se puede aplicar donde las industrias requieren pues temperaturas moderadamente bajas y el intervalo de temperatura que involucra es demasiado grande, ¿verdad? Los límites de temperatura son demasiado grandes para que un simple ciclo de refrigeración por compresión me dé un resultado adecuado, ¿verdad? Sin tener que dimensionar ya sea un compresor, los evaporadores, sus componentes en general, que sean demasiado grandes y pues se vuelva más bien un costo económico y aumente su ineficiencia, ¿verdad? Y también un gran intervalo de temperatura significa un gran nivel de presión en el ciclo, ¿verdad? Las presiones se van a elevar y un pobre desempeño en un compresor reciprocante, ¿verdad? Debido a esto, tampoco el compresor va a estar trabajando ahí a full y no tiene mayor sentido. Una manera de enfrentarse a estas situaciones, ¿verdad? La principal que vamos a ver consiste en generar un proceso de refrigeración por etapas. O lo que quiere decir es tener dos ciclos o más de refrigeración que operan en serie. Y a este proceso se le va a denominar refrigeración en cascada, que es el principal que vamos a ver acá hoy, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo dice, nos describe dos sistemas de refrigeración por compresión conectados en paralelo a través de su respectivo condensador y evaporador. Entonces, ¿cómo veríamos ese sistema en cascada? Ok, lo veríamos de esta forma, donde nosotros acá en la temperatura 4 y 1 también estamos en la presión más baja del ciclo termodinámico. Y en la temperatura 7 y la temperatura 6, que están a la misma presión, ¿verdad? Vamos a tener este diferencial de presión, ¿verdad? Entonces, para lograr este diferencial de presión, nosotros para lograr este diferencial de presión, tendríamos con un solo componente, con un solo ciclo termodinámico, tendríamos que convertir este ciclo como un único ciclo, donde en el estado 1 tendría que subirme acá de 1 a 2, la compresión tendría que subirme la temperatura hasta esta temperatura alta. Luego, a través del condensador, se comienza a condensar, baja la temperatura y luego pasaríamos por la válvula de expansión y caeríamos a mezcla y luego cerraríamos de el estado de mezcla a vapor saturado. Entonces, esta línea celeste me representa ese único ciclo termodinámico de refrigeración por compresión, el cual si vemos del estado 1 a este estado 2i imaginario, ¿verdad? Si vemos el diferencial de presión, pues es un diferencial bastante alto, el cual, ¿verdad? En lugar de tener un solo ciclo de compresión, al tener dos conectados en serie, que acá los vemos, sería el ciclo A y el ciclo B. Entonces, tenemos dos ciclos que me representan menor trabajo, pero sumados y menor eficiencia, pero sumados me llegan a las propiedades de temperatura, de presión
adecuadas para cumplir su objetivo, ¿verdad? Entonces, teniendo dos ciclos, no es lo mismo tener dos compresores de capacidad más pequeña o de capacidad, si los vemos iguales, casi iguales, de compresión, que un mega compresor, ¿verdad? A nivel económico, pues ahí se nos puede disparar el diseño para lograr, o puede que ni exista, tener un compresor que me eleve la presión desde el estado 1 al estado 2i, en este caso, ¿verdad? Para entender como si tuviéramos un solo ciclo termodinámico. En este caso, tenemos dos ciclos termodinámicos, el A, ¿verdad? Donde tenemos de 5 en 5, que sería nuestro estado inicial. En 5 acá tenemos vapor saturado. De 5 a 6 se comprime ese vapor en el compresor, aumentando la temperatura. De 6 a 7 en el condensador se da rechazo de calor al ambiente caliente. Y luego de 7 a 8 pasamos a través de la válvula de estrangulación cayendo en mezcla, y de 8 a 6 se da, tendríamos, ¿verdad? O tenemos nuestro evaporador conectado como un intercambiador de calor conectado al condensador del ciclo B. Entonces, de 8 a 6 tenemos un evaporador donde ese evaporador está consumiendo energía calórica, o va a extraer energía calórica, pero en este caso, ¿de dónde? No del ambiente o del espacio refrigerado, sino la va a extraer de el condensador, el cual no está expulsando el calor, ¿verdad? Del ciclo B, el calor L, no lo está expulsando al ambiente, sino lo está transfiriendo hacia el evaporador al cual está conectado. ¿Ok? Entonces se termina de calentar nuevamente la mezcla que está en 8, pasando a ser vapor saturado en el estado 5. Y volvemos a comenzar el ciclo termodinámico A. Al interconectar el evaporador y el condensador, entonces tenemos que analizar el ciclo termodinámico B. En el estado 1, igualmente, se duplica. Tenemos vapor saturado que se comprime en el compresor hasta la presión del estado 2 y la temperatura del estado 2, la cual ingresa al condensador. En el condensador tenemos rechazo de calor, en este caso, ¿hacia dónde? No al ambiente, repito, sino hacia el evaporador, para pues evaporar o gasificar el refrigerante que está en el ciclo termodinámico A. ¿Ok? Entonces, al darse esa transferencia de calor, pasamos de una temperatura 2 a una temperatura 3 a la salida del condensador del ciclo B. Estaríamos acá listos para entrar a la válvula de expansión. Y esa válvula, al atravesar esa válvula de expansión, el fluido se expande a una mezcla, ¿ok? Y de esa mezcla termina pasando, atravesando el refrigerante a través del evaporador de 4 a 1. Ahora sí, generando esa absorción de calor del espacio refrigerado. Entonces el refrigerante absorbe del espacio el calor hasta llegar a la temperatura TL de diseño, ¿verdad? Que es la temperatura más baja que se busca tener dentro del espacio refrigerado, y de 4 a 1 se da ese proceso calentando el refrigerante, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser una temperatura que nosotros definimos como o sentimos como alta, ¿verdad? Que son los 40 grados, sino pues la temperatura alta del refrigerante puede ser eh, los 28 grados Celsius, ¿verdad? A esa temperatura el refrigerante se evapora y se convierte en líquido saturado, y luego pasa otra vez al compresor y comienza nuevamente el ciclo. Entonces, tenemos dos ciclos termodinámicos que funcionan integrados, generándome un incremento en la capacidad del refrigerante. Viéndolo gráficamente, sería el área que tengo bajo esta recta, ¿verdad? Siendo esta línea el camino que seguiría en 8, el camino que seguiría si tuviéramos un único ciclo termodinámico, ¿verdad? Como fue la línea celeste que encerramos desde el inicio. Y también tenemos una disminución en el trabajo del compresor, porque ya el compresor no tiene que elevar la temperatura, perdón, ni la temperatura ni la presión desde hasta el estado
hasta el estado máximo posible, que sería este 2 imaginario que tenemos acá, sino la temperatura hasta el estado 2, que es una presión más manejable, el tamaño del compresor va a ser más pequeño y vuelve a disminuir la temperatura a través del condensador, que trabaja a la presión, que no es una presión tan alta como esta. ¿Ok? Entonces, si comparamos los diferenciales de presión, ¿verdad? Que tienen que elevar, pues no son tan distintos. Y a diferencia si comparamos desde 1 hasta 2i. Entonces, toda esta área encerrada acá me representa la disminución en el trabajo que ya no hace el compresor. ¿Ok? O el trabajo que tendría que hacer un solo compresor para poder subir la presión hasta ese punto. ¿Ok? Y acá tenemos el incremento, ¿verdad? Repito, en la capacidad de refrigeración. ¿Ok? Ya no solo desde este punto de mezcla hasta 1, ¿verdad? Si comparamos la longitud de esta línea con respecto, que sería la línea original, si tuviéramos un solo ciclo del estado 4 al estado 1, ahora la comparamos con esta línea por acá, ¿verdad? La cual es mucho más grande, por lo tanto tengo mayor transferencia, oportunidad de transferir calor hacia el refrigerante. Entonces, la capacidad de refrigeración, ¿verdad? En este ciclo combinado en cascada aumenta. Y también la conexión en cascada va a mejorar el coeficiente de desempeño, COP, de estos sistemas. Algunos utilizan 3 o 4 etapas en cascada, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación y de el aumento de la presión que se requiera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces así es como trabaja este sistema de refrigeración en cascada, donde el flujo másico de 5 a 8, ¿verdad? Ese flujo de energía en el evaporador es igual al flujo de energía del estado 2 al estado 3. Entonces, viéndolo como una ecuación, tendríamos el flujo másico en el ciclo A por la diferencia de entalpías de H5 menos H8 es igual a el flujo másico que tengo en el ciclo B por H2 menos H3. Y si podemos verlo también como la relación de flujos másicos pasando el flujo másico en B a dividir es igual a las diferencias, la relación entre las diferencias de las entalpías, de respectivamente de 8 a 5 y de 2 a 3. ¿Ok? Y sabemos ya que el coeficiente de desempeño para un refrigerador, esta vez en cascada, es igual a el flujo de calor que está extrayendo, ¿verdad? Entre más calor extraiga, mayor coeficiente de desempeño tenga, dividido entre el trabajo neto. Y pues, ¿dónde tenemos trabajo neto? En los compresores. Por lo tanto, para saber el trabajo neto, vamos a tener las diferencias de entalpías respectivamente del proceso de 1 a 2 y de 5 a 6 multiplicados por los flujos másicos del refrigerante a través del ciclo A y del ciclo B, que son estos que tenemos acá. ¿Ok? Ahora también, pues no solamente tenemos el ciclo de compresión de vapor para refrigerar espacios. También tenemos el ciclo invertido de Brighton, mejor conocido como el ciclo de refrigeración de gas, donde vamos a tener un intercambiador de calor, ¿verdad? Que extrae el calor del espacio frío hacia el refrigerante, lo lleva hacia el compresor, ¿verdad? De 1 a 2, ¿verdad? Se comprime, elevando la temperatura, un compresor isentrópico. De 2 a 3 se hace el rechazo de calor
al ambiente, a la temperatura más alta, de la temperatura más alta a la temperatura en el estado 3, ¿verdad? Se hace el rechazo de calor a presión constante. De 3 a 4 se da una expansión isentrópica a través de la turbina y llegamos a la temperatura más baja del ciclo termodinámico, ¿verdad? La cual comienza a aumentar debido a que el refrigerante comienza a absorber energía calórica o calor del espacio refrigerado para mantenerlo como se requiere. Entonces, ese flujo de calor, el QL, lo podemos ver como la diferencia de entalpías del estado 1 menos el estado 4, ¿verdad? Tenemos acá en el intercambiador de calor el trabajo en la turbina, el trabajo de salida, como su diferencial de entre las entropías, H3 menos H4, y el trabajo del compresor, un trabajo de entrada que va a consumir el compresor que está conectado a la turbina, como la diferencia de entalpías del estado 2 menos el estado 1. El coeficiente de desempeño, ¿verdad? Para este refrigerador con un ciclo de refrigeración de gas, igualmente, como lo vimos, es igual a el calor, la cantidad de calor que extrae del ambiente frío, el QL, dividido entre el trabajo neto de entrada, que el trabajo neto de entrada es el trabajo del compresor menos el trabajo de la turbina. ¿Ok? Profe, ¿Sí? dice un compañero que se le fue el internet. Por favor. Ok, vamos a ver. Admitir. Listo, por ahí ya. Ya admitimos a uno que estaba pendiente. Ahora sí, dudas, consultas al respecto. Todo claro. Perfecto.